La llamada Nueva Europa es pasado y futuro de la Unión Europea y es una entidad considerada no solamente política, sino también cultural y también social. Pensamos en una nueva Europa, pensamos en un nuevo porcentaje de entendimiento entre los pueblos europeos. Pensamos en una armonía, pensamos en una búsqueda de la paz. Si nosotros hacemos un repaso histórico de Europa, nos encontramos con unos pueblos que dieron base aglutinando su pensamiento, su manera de ser, su forma de hacer la vida en comunidad. Recordamos los pueblos iberos, celtas, los tartesos, fenicios, griegos, no olvidemos los romanos. ¿Qué dieron? Cohesión, unión. Se formó un imperio, se formaron imperios. Con el tiempo se fue deteriorando esta relación, esta llamada armonía, aunque fuera aglutinando personajes y pueblos muy distintos. Por ese motivo, Europa está buscando nuevos caminos, ha buscado nuevos caminos a partir del siglo XX. Caminos que mantengan la unión entre ellos, caminos que mantengan la armonía, caminos que mantengan la democracia, el bienestar, el bien hacer, el bien entender. Amigos, con esta idea, Huella de nuestro tiempo va a ser un recordatorio. Estamos en la nueva Europa, en una nueva sociedad político, social, económica, pero necesitamos aglutinar en mayor cohesión y unión de todos esos pueblos. Por ese motivo, Huella de nuestro tiempo recoge esta inquietud que hay en la sociedad europea y en la sociedad española y lo va a transmitir de esta manera: el final de la Segunda Guerra Mundial y la formación, la cohesión de los pueblos para llegar a una nueva comunidad. Con esta idea, Huella de nuestro tiempo les presenta este tema. Unidad, solidaridad y armonía. Son esas tres cuestiones que aparecen reflejadas en un símbolo europeo, en las estrellas que hay en la bandera de la Comunidad Europea. Con esta idea, nosotros iniciamos el programa. Como siempre, tenemos a un invitado especial. Un invitado especialista en la materia y en el tema. Ya es frecuente en nuestro programa su asistencia. Se trata de don Fernando Jiménez Núñez, que le damos la bienvenida una vez más, porque estos temas son una evolución. Cuando tú vienes, estás evolucionando la misma idea histórica. Y hoy nos la vas a llevar al siglo XX, cómo se formó la Comunidad Europea, la necesidad de unión, armonía y solidaridad, que yo decía anteriormente. Fernando, así que muchas gracias por haber acudido al programa nuevamente. Muy bien. Bueno, habría que recordar un poco el programa que tuvimos anterior, sí, que era también, pero el periodo, la idea de Europa en el periodo de entreguerras. Sí. Voy a señalar alguna cosa para refrescar los que vieron el programa, sí, porque, claro, pasar
hasta el periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, hasta la creación del Tratado de Roma, pues claro, hay que señalar algunas cosas previas. Bien, ¿no? pues lo haremos. Bueno, pues entonces yo lo primero es bueno, recordar que la idea de Europa, que es una idea que bueno, Europa no ha sido realmente conceptualizada hasta el siglo XVIII. Es decir, que antes del siglo XVIII se hablaba de cristiandad, se hablaba de otras cosas, pero no se hablaba realmente de Europa. Pero ya en el siglo XVIII sí. Por ejemplo, para Montesquieu, Europa era tierra de libertad, por ejemplo. O sea que, por lo tanto, incluso antes de Montesquieu, hay quien ya habla, es que fue un pionero, que es Luis Vives, porque Luis Vives ya hablaba también de ciertos aspectos europeos propios del conjunto de los países. Es decir, que en ese sentido, pero bueno, se hablaba más del predominio español, predominio francés, de otras cosas así, ¿no? Pero no de Europa de una forma geográfica, cultural, porque los hombres del periodo del XVIII consideraban, los ilustrados, que solo había dos culturas: la cultura occidental, que era la europea, y la cultura china. Por eso vemos, por ejemplo, en el arte, en el siglo XVIII, que se incorpora incluso en la cerámica y en la porcelana muchos elementos chinescos. Y es porque se consideraba que era una cultura. O sea, que eran las dos culturas y tal. Los demás podían ser variantes de la occidental o sencillamente no lo consideran cultura claramente, porque consideran que son regímenes despóticos y por lo tanto pues no son realmente culturas. Bueno, más o menos, un poco así. Bueno, dejando ese aspecto, Napoleón también pretendió hacer una unidad de Europa, pero eso sí, bajo el dominio francés y a veces bajo la bota francesa, como nos pasa a los españoles, que bien conocemos todas las desgracias que nos trajo la llegada de Napoleón. O sea que en ese sentido, pues bueno, también fue un intento de hacer una Europa unida, pero una Europa unida sometida a Francia, con lo cual eso no sirvió para demasiado, ¿no? Y de nuevo, la Europa, desgraciadamente, también es cierto que aunque tengamos esos elementos comunes culturales, pero lo cierto es que nos hemos estado enfrentando a lo largo de los siglos, unos países con otros, por el dominio, predominio, por las funciones territoriales, etcétera, por las riquezas, por muchas cosas. Es decir, que en ese sentido, realmente, pues el siglo XIX está lleno de problemas militares y de guerras y enfrentamientos. El siglo XX va a comenzar también con problemas. En este caso, pues precisamente la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, no vamos a entrar en ella, pero Alemania y los aliados de Alemania frente a los aliados del otro lado, con un elemento nuevo, que esto sí es importante: la entrada de un actor exterior, que en este caso es precisamente los Estados Unidos. Los Estados Unidos, que nosotros ya lo habíamos conocido y nos habíamos dado cuenta que tenía mucho poder, porque precisamente tuvimos un enfrentamiento por lo que llamamos nosotros la Guerra de Cuba, que bueno, en la historiografía universal es la guerra hispano y Estados Unidos, o sea, de España y Estados Unidos. Pero bueno, no entramos en eso. El final de la Primera Guerra Mundial, ¿qué es lo que trae? Pues trae que el presidente Wilson, que es el presidente americano, desplaza como eje de poder en el mundo a Europa. Europa ya no va a ser la señora de Europa. Es bueno, las obras literarias que hablan de la decadencia de Europa. Europa deja de ser la señora de Europa, y en los Estados Unidos, que como dicen algunos no sabía ser señora, la que nos va a sustituir en el marco mundial. Esa es la realidad. Y los 14 puntos del presidente americano, que va a ordenar Europa bajo esos 14 puntos. Yo señalaría nada más aquí, recordando el principio de autodeterminación de los pueblos. Ese principio de autodeterminación de los pueblos va a traer bastantes desgracias, no porque desaparezcan los 4 grandes imperios europeos, como era el austriaco, el alemán, el ruso y el turco. No solo por eso, sino porque
aunque hubiese elementos, diríamos, no democráticos, que en eso sí que coincido plenamente, y los europeístas, diríamos, democráticos también coinciden con Estados Unidos, el dar las bases de nuevos estados democráticos, pero se podía haber conservado las estructuras económicas, incluso con ciertos elementos de unión política, bajo unas formas democráticas, dejando lo que eran los imperios caducos en ese sentido. Bueno, entonces, de aquí, ¿qué sacamos positivo de esos 14 puntos? Yo diría que unas bases democráticas para Europa, y también habría que decir que la creación de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones es un elemento importante porque va a servir para que en el mundo se resuelvan los problemas no por la vía militar, sino por la vía del diálogo, del entendimiento, de la diplomacia, etc. Estamos hablando ya de un nuevo orden europeo. Efectivamente, estamos hablando ya, nos vamos a situar en los años 20 del siglo XX, más o menos. Y es ahí, en ese periodo, donde en la Sociedad de Naciones, y que tenía sede en Ginebra, donde realmente empiezan a aparecer los primeros intentos, los primeros pensadores del paneuropeísmo, como es el conde Cunhejot-Kalergi, que precisamente mi promoción del Colegio Europa, en el que yo estuve, pues dio nombre a esa promoción, que mi promoción era la promoción Cunhejot-Kalergi, que es el padre de Europa, uno de los grandes impulsores de la idea de Europa y del paneuropeísmo. Así que esto sería un poco estos elementos. Desgraciadamente, la Sociedad de Naciones no consiguió parar los nacionalismos que siguen estando con mucha fuerza, y que la paz de Versalles que había traído la paz no sirvió para una paz dura e injusta, y que solo trajo pues lo que va a ser la futura Segunda Guerra Mundial. Es decir, que de una paz, diríamos, equilibrada y generosa podría haber venido quizá el que no hubiésemos tenido una Segunda Guerra Mundial. De una paz injusta y dura va a hacer que los nacionalismos estén más exacerbados, sean más duros, y nos traiga la Segunda Guerra Mundial. Fernando, aunque sea una pequeña introducción, hablar de nacionalismo, y eso sí que es un concepto histórico, político, humano, incluso importante en la historia del hombre, los nacionalismos, porque se hacen grupitos que se cargan de mucha afectividad y emotividad, que es lo que provocan las guerras. Pues sí, mucha pasión, sí. ¿Verdad que sí? Poco cerebro y mucha pasión. Mucha pasión. Sí. Eso es muy difícil de eliminar, aún dando saltos históricos hacia atrás o inventándonos el futuro, haciendo una perspectiva política, ¿verdad?, que cuesta el reducir. Yo no puedo tampoco utilizar el término eliminar, pero reducir esos nacionalismos cuesta mucho. ¿No es así? Sí, pero precisamente el que tengamos ahora, ya haremos hincapié después, una institución supranacional en Europa, que precisamente lo que pretende es no acabar con las esencias de los pueblos que forman las naciones europeas, sino lo que pretende es aprovechar los elementos que tenemos de esa cultura común para podernos entender mejor, y luego veremos qué fallos hay para que esto no esté teniendo el fruto que debería de tener algunas veces. Bueno, entonces decía que esos años 20, hasta los años, hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, hay momentos en los que parece que efectivamente Europa va a impulsar una federación, una unión que sirva para que Europa vuelva a recuperar ese esplendor que había tenido, mejorándolo y además entendiéndose unos con otros. Denis de Rougemont, otros muchos, también se van a preocupar. Francia se acerca a Alemania en estos primeros años 20,
pero luego las tensiones políticas y la llegada de los fascismos y los nazismos, y por qué no decirlo también, de Stalin y de otros autoritarios, van a hacer que las cuestiones de paz no sean precisamente lo que va a funcionar. La Segunda Guerra Mundial, en la que nosotros no vamos a entrar, sí, pero trae elementos, digamos, algunos novedosos, y es que para la idea de Europa, desde luego, no, porque la idea de Europa está muy dormida, por no decir casi desaparecida en los años de la guerra. Se trata de acabar con el nazismo, sobre todo, y claro, las alianzas, pues algunas veces son un poco antinatura, porque bueno, pues Inglaterra, Estados Unidos, Francia y otros aliados en contra por ejemplo, de Alemania, que al fin y al cabo es un país europeo, pero que claro, que el nazismo pretendía ocupar toda Europa. Italia con el fascismo tampoco era precisamente, la democracia incipiente había desaparecido, lo que llaman irse al Aventino, es decir, cuando con Mussolini se retiran los italianos democráticos y no quieren ya participar en un parlamento que no funciona. Pero bueno, dejando estos elementos así y entrando ya en el periodo de posguerra, que sería ya en lo que nos vamos a centrar hoy, sí, realmente, pues es quizá una pequeña cosa, y es que hay una conferencia muy importante, incluso en plena guerra europea, la Segunda Guerra Mundial, que es la Conferencia de San Francisco. La Conferencia de San Francisco va a traer lo que es la Carta Atlántica y va a traer la creación de las Naciones Unidas. Claro, esto va a demostrar que el eje de Europa es que ya desaparece. Ya no tenemos la Sociedad de Naciones de Ginebra, sino que eso pasa a Nueva York. Es decir, que si ya vimos que Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial ha jugado un papel importante y que nos está desplazando, la Segunda Guerra Mundial es que nos ha desplazado a los europeos totalmente. Ya el eje de poder está en Estados Unidos. Fernando, a partir de ahí, de ese momento, ese desplazamiento se va manteniendo, ¿no? Porque sí, Europa, diríamos, está como un poco cubriendo sus propias necesidades a duras penas, pero haciendo casi filigranas para subsistir como conjunto, ¿verdad? Sí. Sí, pero bueno, ahora de momento vamos a ver algunos esplendores que todavía va a tener Europa en ese sentido. ¿Y qué podríamos decir? Pues, por ejemplo, terminada la guerra, hay una serie de europeos preocupados realmente por dos cosas. Primero, hay un sector de los federalistas europeos que van a ser muy activos en estos años 40, y como Denis de Rougemont, Brugman, etcétera, ¿no? En ese sentido, que van a Adenauer después también, que van a impulsar los federalistas, no Adenauer, que no es federalista en ese sentido, pero bueno, que es el padre de la unión del milagro alemán, que se suele decir. Pero bueno, volviendo a lo del federalismo, en el 46 hay ya un congreso que se realiza en Suiza, que aunque no es muy activo desde el punto de vista del federalismo, pero demuestra que ya el federalismo ha vuelto, que la idea de Europa, que había quedado durante 15 años perdida, pues se vuelve a retomar, que los europeos se dan cuenta que hay que intentar, y así lo piensan en este primer momento, que hay que intentar que la separación, lo que llamaba Churchill, que es que un telón de acero había dividido Europa, cosa que no existía antes, esa división, pero que ese telón de acero que está controlado por la Unión Soviética y que controla una parte de Europa importante y que incluso mantiene a dos países como neutralistas, porque no confundamos neutralidad con neutralismo. Neutralidad la de Suiza, que voluntariamente se situó siempre en una neutralidad, la de Suecia también, pero la de Finlandia y la de Austria no, eso es un neutralismo, es decir, una neutralidad obligada por la Unión Soviética para que no se asocien a ningún pacto que le pueda perjudicar.
Es decir, que es la diferencia entre neutralidad y neutralismo, ¿no? Fernando, tenemos aquí, tú has citado y estás citando algunos personajes. La unión o el intento de Unión Europea no es posible si no hay pensadores. Ya no decimos políticos, porque el político puede no ser pensador, puede ser un ejecutor, sino pensadores que dirigen y encauzan el pensamiento para que otros lo lleven a cabo. Podemos citar algunos de estos personajes porque es interesante también saber, esto no es obra de, no sé, de algo así, de algo, alguna ocurrencia que ha aparecido por ahí. Casualidad, no es ninguna casualidad, es algo que ha costado mucho el poder llegar a la firma del Tratado de Roma. Son años complicados, pero la diferencia de este segundo periodo de la idea Europa y el primero es que el primero se pensó hacerlo, diríamos, con pasos, pero de manera más rápida, mientras que en el segundo periodo, ahora ya después de la segunda, en la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues aquí en cambio se empiezan a dar cuenta que va a ser más complicado de lo que parece. Y entonces va a entrar, diríamos, una visión a partir de los 50, del año 50, de 1950, de gradualismo. Es decir, 49, 50 de gradualismo. Es decir, dar pasos puntuales que puedan llevar primero a una unión económica, a la realización de un Consejo de Europa, es decir, instituciones pero que puedan... todo esto aparece en esos pensadores, que aunque sea citarlos, podemos entrar en algunos de ellos. Porque también conviene dar base a todo eso que acabas de expresar, ese deseo de unión. Está apoyado en grandes pensadores. De como por ejemplo, yo he señalado antes, Denis de Rougemont, Jean Monnet, Henry Brusman, Salvador de Madariaga, José Larraz para España, Spinelli, Spaak, Adenauer en Alemania, Churchill en Inglaterra, Schuman, francés, que fue uno de los grandes padres también, junto con Jean Monnet, de la idea de Europa, Gasperi, el italiano, ministro también italiano, favorecedor también del proceso europeo, y estos serían como los más significativos. Pero tú, según ibas citando, hay algunos que se les puede considerar los padres de este germen que se va a llamar Unión Europea. ¿Quiénes son los más importantes ahí? Yo entre los más importantes pondría Jean Monnet, Schuman, Gasperi y Henry Spaak. Bueno, y Spinelli también. Estos serían como los más importantes. Dos españoles, Salvador de Madariaga. Salvador de Madariaga, claro, no está a la altura de estos políticos, porque Salvador de Madariaga había sido ministro en la República y, por lo tanto, pues era un gran intelectual, pero está en el exilio. Y entonces es invitado, porque es un hombre federalista, y es invitado por los federalistas. Pero claro, su peso es más limitado. Pero Salvador de Madariaga, junto con Denis de Rougemont, van a poner las bases de la creación del Colegio de Europa de Brujas, que era un colegio en el que su primer rector va a ser precisamente Brugman, que es otro de los federalistas y europeístas muy importante, que escribió varios libros sobre la idea de Europa. Bueno, pues estos dos hombres impulsan el que la Unión Europea cree un colegio donde convivan los europeos y puedan, diríamos, pues, jóvenes alemanes, jóvenes europeos de Francia, de Inglaterra, de distintos países europeos, suecos, daneses, etcétera, y también españoles, porque también hay varios españoles, aunque es verdad que españoles desde el año 49 que se funda,
más o menos, hasta el año 74, pues me parece que los españoles que fuimos, me parece que 6 o 7 nada más, a lo largo de todos estos años. Sí. O sea que... ¿Qué papel jugaron dos personajes que tú has citado anteriormente? A uno, el alemán Adenauer, ¿y qué papel juega Churchill en las Islas Británicas, en Inglaterra? Bueno, Churchill es el primero que habla de la necesidad de hacer una Unión Europea. Es curioso, porque primero empujó la idea de Europa, sí, pero luego después puso muchas pegas para que no tuviese, no solo él, sino los sucesores de Churchill, para que la Unión Europea no terminase de cuajar. Sí, y pero entonces si te preguntas por qué... Pero claro, y yo pregunto, para ponerla a su servicio, porque a lo mejor hay que pensar en este personaje tan controvertido como es Churchill. Hay que pensar eso. Unión Europea, pero a mi servicio. No yo al servicio, o no al servicio, sino en comunidad. Porque este es un gran peligro de algunos grandes políticos. He dicho político. Este caso era pensador y político también. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, Churchill, desde luego, al principio, en el 46, él piensa en que Europa no puede volver a cometer los errores que ha cometido en otros periodos. Y, por lo tanto, la paz tiene que pasar por tener unas instituciones comunes, pero de ahí a que desapareciesen los estados, y eso Inglaterra todavía no estaba muy de acuerdo. Fernando, llegamos a la mitad del programa, nos vamos a quedar aquí porque ahora es cuando vamos a entrar auténticamente en materia. Amigos, un pequeño descanso y seguimos con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo. Bueno, continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos tratando un periodo histórico europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial al Tratado de Roma. Continúa con nosotros don Fernando Jiménez Núñez, que en la primera parte nos ha planteado las cuestiones importantes históricas para llegar a lo que es la Unión Europea. Recuerdan ustedes que don Fernando Jiménez Núñez ya ha participado en el programa con otros temas de este tipo histórico, es doctor en ciencias políticas, económicas y además comerciales. Ha sido profesor titular de la Universidad de Madrid, un gran expositor de ideas, también autor de varios libros, sobre todo un periodo de la época isabelina que es y fue muy importante para la historia de España, para la interpretación de la vida española. Don Fernando Jiménez Núñez pertenece a la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo y continúa con nosotros hablándonos de algo que está en la mente de todos los europeos. Pero ¿formamos Europa? ¿Cuáles son, después de la Segunda Guerra Mundial, las nuevas instituciones europeas que dan origen a esa idea que yo inicié en el programa, la nueva Europa? Esto sería pues como un pensamiento que deseamos, la nueva Europa. Fernando, ¿cuáles son esas nuevas instituciones que van a ir apareciendo según esa exposición que has ido haciendo del federalismo? Bien, el movimiento federalista que resurge después a partir del 46 va a tener
un periodo breve, pero un periodo, diríamos, como el ave fénix, porque primero sale y luego desaparece. Así nos encontramos, por ejemplo, en los congresos que se van a realizar a partir de ahora en La Haya. Y estos congresos federalistas de La Haya tuvieron muchas iniciativas muy positivas y realmente parecía que Europa iba a realizar una federación de estados soberanos, pero de estados que se federaban creando un Consejo de Europa, creando una serie de instituciones culturales o jurídicas que podían contribuir a pacificar Europa y a remontar Europa. Porque si algo los tenían claro los federalistas es que era imposible que Europa pudiese resolver los problemas económicos, sociales y políticos que tenía en una realidad del mundo que ya no era la que había tenido Europa antes. Es decir, la división en estados no iba a dar posibilidades al crecimiento, al desarrollo de los pueblos europeos, sino que iban a estar pues cada vez peor, para entendernos. Teniendo en cuenta además que Europa va a perder la mayoría de los territorios coloniales que tenía, porque, por ejemplo, Inglaterra va a perder la India, que era la perla que tenían, y sí, con la independencia de la India, y bueno, con la partición de verdad de la India entre Pakistán, que tendría una parte y luego conservaría en la mayoría la India, pero con el Pakistán oriental y occidental, esa división, luego convertido en Bangladesh, el oriental, ¿no? Bueno, y el otro, el de China, seguiría el occidental. Pero bueno, dejando eso, quiero decir que es una decadencia. Alemania también ha perdido sus territorios, es decir, que realmente es un problema de debilidad el que tiene Europa. Y en eso son conscientes los grandes pensadores de los que hemos hecho antes hincapié, como Jean Monnet, como Schuman, como otros muchos, son conscientes, Spinelli, etcétera, que solo en una unión federal podrían desarrollar estas políticas. Y así pasa en este primer congreso, en el que daba la sensación que efectivamente Europa hacía una federación de estados. Luego ya veríamos cómo se cuajaba esta idea, pero ya habría salido una federación con una sede jurídica, con unos elementos económicos comunes, pero sobre todo con una cultura común, que es lo que nos unía, Pero como el Consejo de Europa, que sobre todo va a tratar las libertades y va a tratar también la parte cultural, pero poco más. Pero está un poco así esta cuestión. Pero este congreso, al final, diríamos que se llega no demasiado lejos. Parecía que iba a llegar muy lejos, pero luego se queda solo en la creación del Consejo de Europa y tal. Al mismo tiempo aparece una institución impulsada no por Europa, sino impulsada por los Estados Unidos, que siguiendo un poco la doctrina Truman, que es la doctrina Truman, pues es la idea de, a partir de ese momento, como Europa ya está dividida entre la Europa occidental y la Europa oriental, que está controlada por la Unión Soviética, pues Truman lo que pretende es que la Europa occidental acepte los principios democráticos y que partiendo de esos principios democráticos pues aleje todo lo que signifique entendimiento con la Unión Soviética y con el comunismo. O sea, que en ese sentido y tal. ¿Y qué se crea, diríamos, para atraer hacia esa división que va a haber no solo de Europa, sino de Occidente, que es la Guerra Fría? La Guerra Fría aparece en este periodo. Y entonces, pero se crea en cambio una institución que será muy positiva, que es el plan Marshall, ¿verdad? Que lleva el nombre de un, sí, sí, de un ministro, vamos, de un secretario de Estado americano, ¿no? Este plan Marshall es el que se va a llevar a cabo para ayudar a los países europeos en su reconstrucción. Pero Estados Unidos exige que tengan una institución en común. O sea, que en ese sentido fue positivo, porque dice que tienen que tener como un Consejo Europeo y entonces a través de ese Consejo Europeo se va a dar las ayudas. O sea, que en ese sentido no fue negativo. Estamos en el embrión de lo que va a ser después la Comunidad Europea. Sí, en ese sentido sí. Además, este maná, porque es un maná que llega de dinero de Estados Unidos,
pues que eso no quiere decir que no le viniese también bien a Estados Unidos el crear sus empresas toda esta riqueza, pero para Europa es un maná que llega, porque, por ejemplo, los países del este, los que están bajo la órbita de la Unión Soviética crea en paralelo lo que llaman el Comecon, pero el Comecon, eso era, vamos, una cosa desinflada. Pero ¿cuál es el punto de arranque de esta nueva Europa que estamos nosotros buscando? ¿Cuál es el punto? El arranque es el Consejo de Europa. El Consejo de Europa es el elemento que va aglutinador alrededor del cual pues, se va a desarrollar, diríamos, la idea de Europa va a continuar. Y luego habrá también otro elemento que va a aparecer, que es los acuerdos entre Francia y Alemania para crear la Sociedad Económica del Carbón y del Acero. Y en ese sentido, pues es un elemento también aglutinador que une y pone paz a los antiguos enemigos, que era la Alemania, en este caso ya de Adenauer, la Alemania de Adenauer, que está haciendo la gran transformación gracias a ese dinero que llega de Estados Unidos, pero también gracias a los acuerdos con Francia, en esta región del Ruhr y todo eso. Es decir, que en ese sentido hay también un elemento ya aglutinador. Pero lo que se ve a partir de este momento, de ya año 50, es que no se puede llevar a cabo un proceso político sin empezar previamente por un proceso económico. Hablando de 1950. Vamos a declarar. ¿Pero qué ocurre en el 57? En 1957. Pues en el 57 se crea el mercado común europeo. Es decir, es un mercado de unión que empieza siendo realmente un proceso, diríamos, que lo que une es la agricultura. Porque en la agricultura pues va a ser común a todos y después estarán reduciéndose los aranceles y hasta el 73 o 74 los aranceles entre los propios países miembros, que son 6 los que entran. Es decir, que este Tratado de Roma, que se firma en el 57, está formado por 6 países. Y falta uno clave, que es Inglaterra. Inglaterra no entra. Es decir, aquella idea de Churchill que le impulsó la idea de Europa y el federalismo. Pero él en cambio, impulsa, pero se queda. Se queda. ¿Y por qué se queda? Se preguntan algunos. Sí. Y los franceses dicen que se quedan porque no tienen agricultura. Ellos lo que tienen es comercio, industria. Y la agricultura la aprovechan de los países de la Commonwealth. Pero no tiene agricultura. Y lo que se empieza en este paso es sobre todo la agricultura. Y entonces, claro, no entra, se queda fuera. ¿Y qué es lo que hace Inglaterra frente a esta unión? Es crear la EFTA, que es la zona de libre cambio, en la que entran también 6 países. Por ejemplo, Portugal entra ahí en la EFTA. Porque como no había podido entrar en el Tratado de Roma, en la fundación de la Comunidad Económica Europea, pues entra en la EFTA, por ejemplo. Pero esto de la EFTA no funcionó, hasta el punto que en el 60 Inglaterra ya quiere entrar. Pero entonces se dan cuenta que es un problema porque De Gaulle le para los pies a Inglaterra. No se fía realmente de Inglaterra, de que entre dentro para destruir lo que hay, o al menos así lo ve el general en ese sentido. Pero luego también hemos visto nosotros con el Brexit, que nos ha dejado después de entrar. Entra en el 75, me parece que es, junto con Irlanda y me parece que Dinamarca, y en cambio pues termina marchándose. Aunque ahora parece ser que están recogiendo velas también. Porque fuera de la Unión Europea hace mucho frío. Mucho frío. Y por lo tanto, algunos que a veces piensan en que pues nos vamos, hace demasiado frío. Fernando, perdóname que me ría, pero es una postura muy de políticos, ¿verdad? Esas actitudes. Sí, yo creo que sí. Pero hay que pensar mejor las cosas. Bueno, pero regresando al Tratado de Roma, el Tratado de Roma hace por fin una realidad importante de Unión Europea. Se une en lo económico, o va a tratar de unirse en lo económico,
después habrá también libertad de movimientos, y después de capitales, etcétera, etcétera. Todo eso será muy positivo y se crean tres instituciones que son el Consejo de Ministros, la Comisión y el Tribunal, la parte jurídica, en ese sentido, el Consejo Jurídico. Así que estas tres sedes, estos tres elementos, pues van a estar para el funcionamiento de la nueva realidad europea que se ha creado en ese sentido. Los 6 países fundadores son Francia, la Alemania Federal, Holanda, Bélgica, el Benelux, Italia. Esos son los países fundadores. Y la primera ampliación la tenemos ya en los años 70, que es cuando entra Inglaterra, que la ha estado frenando durante mucho tiempo el general de Gaulle, y ya en los años 70, que de Gaulle ya no está, pues entonces entra Inglaterra y entra también Irlanda y Dinamarca. La siguiente ampliación será en la que entremos nosotros, España, Portugal y Grecia. O sea que somos bastante pioneros, porque primero son los 6, después son 6 y 3, 9, y después somos 3 nosotros, así que 9, 10, 11 y 12, los 12. O sea que somos bastante pioneros en la entrada, aunque hayan pasado años, claro, hasta que entramos nosotros en el 85. Nosotros entramos en 1985, pero ahora somos 27. O sea, que fijaros todo lo que ha ido después. Claro. La nueva Europa, ¿en dónde podemos apoyarla? Pues claro, ahí ya empieza un recorrido histórico de gran enjundia. Porque son muchos pensadores, muchos países, unos muy demócratas, otros menos, con mucho juego de personalismos, porque ahí hay mucho personalismo en todo ese desarrollo. ¿Cómo se va? En los primeros años diríamos que la Unión camina con bastante facilidad, porque son 6 países nada más, tienen unas economías parecidas, las instituciones son democráticas, es decir, que no hay un problema realmente grave. O sea que complicaciones siempre hay, pero no son demasiado importantes. Se había creado un Parlamento Europeo, pero no elegido por sufragio universal, sino que el Parlamento Europeo que esto tiene la sede en Estrasburgo, mientras que la parte jurídica está en Estrasburgo, y el otro en un país del Benelux. En Bruselas. En Bruselas está la Comisión. En Bélgica la Comisión. En Luxemburgo. En Luxemburgo. Luxemburgo la parte jurídica. Bueno, entonces decía que funciona con algún problema puntual, como pudo ser, por ejemplo, pues las complicaciones que se produjeron en el año 68, que hubo una crisis estudiantil importante y movimientos estudiantiles que pedían cambios más rápidos de la Unión Europea y que costó la caída del general de Gaulle, entre otras cosas. O sea que también eso fue importante. En España también el movimiento estudiantil también se movió, en Madrid, en Barcelona, etcétera, pidiendo también que un cambio del sistema político en España y una apertura hacia la democracia, etcétera. Es decir, que España, claro, no pudo tener un papel importante en todo este periodo, pero ciertamente en los años 40 algunos tuvimos, porque aparte de Salvador de Madariaga, Indalecio Prieto también, antiguo ministro, fue invitado por los federalistas a participar y intervino también allí. Tenemos a Larraz, antiguo ministro español y que participó y fue un hombre muy que extendió mucho la idea de Europa también en ese sentido. Y posteriormente, en los años 70, pues Díez del Corral fue un intelectual que hizo mucho por la cultura europea y un gran impulsor también de la idea de Europa, y sobre todo porque tenía mucha relación con Raimon Aron, al que fue mi director de tesis doctoral, Díez del Corral,
y me acuerdo que una vez me comentó que había llevado las obras precisamente de Ortega, del que conocía la rebelión de las masas Aarón, pero no conocía el resto de las obras y se las llevó, pero ya estaba tan mayor que pudo leer poco porque murió muy pronto, me contó Díez del Corral. Pero bueno, estamos en el periodo de los 70, vamos a situarnos. En una situación que tenemos que concretar, si te parece. Si te parece, nos pasamos a las conclusiones y al estado de la cuestión, porque si no, no vamos a ver demasiado. Claro. Bueno, en las conclusiones, aunque parezca que era poco lo que se había hecho con el Tratado de Roma, era un paso de gigantes. Por fin había una realidad europea de la que luego se podía pasar de lo económico a lo político, como así va a pasar el Tratado de Maastricht, por ejemplo, que tengamos en el 93, es el del que aparece después, pues desaparecen los antiguos tratados y aparece un nuevo tratado de Europa, de una Europa ya política en ese sentido. O sea que va a impulsar elementos muy importantes para la Unión Europea. Ha desaparecido también en este periodo la Unión Soviética y por lo tanto los países antiguos que estaban en ese telón de acero del que hablaba como una metáfora Churchill, pues ya ha desaparecido y esos países empezarán a entrar también en la Unión Europea. Sí. Que, yo no he hablado, no ha venido aquí, pero la creación de la OTAN. La OTAN es un elemento muy importante de defensa para Occidente, pero hay que recordar que los federalistas querían que Europa tuviese un ejército propio. Esto es muy importante porque se va a tener que tomar ahora en la realidad actual que estamos, precisamente por el nuevo presidente de lo que será de los Estados Unidos, que no está dispuesto a sufragar los gastos de la OTAN. Y por lo tanto, Europa va a tener que crear lo que estuvo a punto de crear en 1960 y que no lo llegó a hacer, y ahora lo va a tener que hacer con más prisa. Mientras que lo podíamos haber ido desarrollando lentamente. Es decir, un ejército con un mando donde común, participen, con un mando ¿no? común, participen claro, todas las naciones. Y que en función de la renta per cápita de cada uno ayude al sostenimiento. Eso sería un paso importante. Otros pasos que son necesarios, importantes y que se han conseguido, y otros que son aspiraciones. ¿Cómo se pueden concretar? Hombre, entre las aspiraciones yo diría que hay que dar pasos en dirección a hacer una armonía hacendística de las haciendas europeas. Eso es clave. No puede cada hacienda ir por su lado. Hay que hacer una hacienda europea en la que ellos verán los expertos cómo se hace, pero eso sería unos pasos. Otros pasos también habría que darlos en políticas sociales, que se hacen también necesarios, armonizarlos y que vayan también por ahí. Y el tercer paso, que es un pilar que le interesa muchísimo, es la armonización también de las políticas migratorias, es decir, la migración. Esta política también tiene que realizar. Europa necesita la migración. Sí, la necesita, pero tiene que ver cómo se hace y de qué manera. Y en ese sentido, pues esto también hay que armonizar estas políticas, porque si no salen ideas como la de Italia, que bueno, pues bueno, pero yo creo que sería mejor que saliese una idea de todos y ver hacia dónde se quiere ir, porque claro, no podemos olvidar que Europa es tierra de asilo, que estaba ya desde el siglo XVIII como tierra de libertad y de asilo. No podemos cargarnos esa idea, es decir, que habrá que pensarlo cómo se hace sin perder, claro, las necesidades que tenemos, porque si no hay crecimiento, como decía el Papa de manera simpática, menos perros y más niños, pues claro, pero claro, pues necesitamos que vengan, pero además porque siempre ha sido tierra de asilo, recibe a los que tienen problemas políticos o de persecuciones, etcétera, desde fuera. No podemos cortar esa parte. Decía, y luego también algunos que están todo el día quejándose y que parece que creen que las ayudas que vienen de Europa, pues que vienen por nuestra cara bonita, con perdón de la expresión y tal, pero no, viene porque estamos formando parte de la Unión Europea. Por eso viene todo ese dinero que viene de Europa, que vino en el periodo de Felipe González y que está viniendo ahora.
y que hay que agradecer a Europa todo ese dinero que nos da y que hay que saberlo gastar bien, emplearlo bien y dar cuenta de él a Europa. Porque si no, la opinión pública europea va a decir qué es lo que estamos haciendo con ciertos países a los que se les da mucho y que parece que todo es por ellos Fernando, mismos, ¿no? Es porque forman parte de la Unión. Me agradaría que esas tres cuestiones que has dicho las volvieras a repetir, porque eso es lo que le puede dar base a una unión auténtica. Sí. Es que eso es lo que puede dar vida a una Unión Europea. Yo he hablado de armonizar las políticas fiscales, sí. Porque no puede ser que unos tengan privilegios fiscales y otros no los tengan. Hay que armonizarlos y de ahí que tiene que haber una autoridad que vea cómo son, que surjan ahí. Yo no soy economista, por lo tanto no voy ni afendista, no puedo decir cómo, pero armonizar las políticas fiscales. Hacer políticas sociales más fuertes o más importantes de las que se están haciendo. Y además a nivel general de todos. Sin iniciativas de uno que yo hago aquí y lo que yo... No. Haciéndolas desde Europa. Yo es que soy un poco como era en ese sentido, claro, con todo el respeto. Ortega decía, menos España, más Europa. Yo pienso... No es que a mí me encanta mi país y me encanta toda la historia de España, pero al mismo tiempo, sinceramente, creo que si tuviésemos una Constitución europea, pues los españoles podríamos recurrir también a nuestra Constitución europea, cuando veamos que a lo mejor la Constitución nuestra no funciona como debiera funcionar. Acabas de decir algo, ¿por qué no se hizo ni se hace una Constitución europea? Sabes que se presentó una, pero desgraciadamente falló por un error, en mi opinión. Vamos a ver, si el Parlamento Europeo nos representa a todos, ¿por qué tenemos que pasar a ratificación de los parlamentos nacionales lo que ya ha aprobado nuestros representantes en el Parlamento Europeo? ¿Qué es lo que se hizo? Inglaterra, Francia, Holanda lo pasan a ratificación. España no. España dijo que sí. O sea que nosotros en eso hemos sido más avanzados. ¿Y por qué? Porque Inglaterra no quería esa Constitución. Y Francia cayó en la trampa de hacer también lo mismo. No. Nuestros representantes por sufragio universal están en el Parlamento Europeo. Las cuestiones europeas se deben tratar en el Parlamento Europeo y que sea el Parlamento Europeo el que decida, en mi opinión. A lo mejor algunos piensan que no. Es una opinión muy acertada. Yo pienso que Fernando. Siento, como siempre, que llegamos al final del programa, pero nos has dado una gran lección de historia, de economía, de pensamiento. Es demasiado amplio, pero bueno. No, pero también el pensamiento cuenta, y cuenta mucho, porque siempre nos quedamos con una palabra, con una frase, Unión Europea, Comunidad Europea. ¿Pero qué significa comunidad? ¿Qué significa unión? Y tú has planteado una serie de cuestiones y una problemática que habría que estar retomando para llegar a una idea más amplia de Constitución Europea, posiblemente. Yo creo que eso es esencial. Mi mujer y yo propusimos, como antiguos alumnos del Colegio Europa, nos invitaron en el 50 aniversario de nuestra promoción. Fíjate, 50 aniversario ya, cuando teníamos los 20 años. Bueno, pues entonces a la rectora del Colegio Europa, que es una antigua ministra italiana de Asuntos Exteriores, y que se hablaba de que a lo mejor iba a sustituir a la actual presidenta de la Unión, de la Comisión, que luego no ha sido así. Nosotros, pensando que a lo mejor iba a ser ella, le dijimos, es esencial volver a la Constitución. Es esencial y hay que aprovechar que no esté Inglaterra para sacar la Constitución, porque Inglaterra es esencial que vuelva, pero es mejor que vuelva cuando tengamos una Constitución. Sí. Bueno, Fernando, pues yo te agradezco esta exposición y que Dios vaya ayudando también para que continúes participando en el programa, pues porque encantado. eres un asiduo del programa. Sí, verdad. Así que hasta el próximo. Sí, Dios quiere. También a ustedes, amigos, como siempre yo les agradezco que colaboren con nosotros, escuchándonos, participándonos con su presencia. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.